empezar. Esto nos va a permitir unir los adjetivos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer el ademán para que nos ayude, le ayudemos al cerebro. Tipumal. Tipumal. Todos hermanos repitamos. Tipumal. Otra vez. Honchmach. Tipumal. Tipumal. Eso. No tipumal, sino tipumal. Tipumal. Sí, exactamente. Muy bien. Como con acento, hermano. Eso, así fuerte, ¿verdad? Con tipumal. Muy bien. Ahora señalamos aquí. Knapil. 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 Repitamos, hermanos. Knapil. Kman. Knapil. Nabil. Honchmach. Knapil. 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 A ver, hermanos, todos con su mano aquí. Un anclaje mental. Muy bien. Knapil. Nabil. Otra vez. Tipumal. Tipumal. Knapil. Knapil. Muy bien. Tzaklishish Aklishish. es la palabra para justicia. Tzaklishish. Voy a explicar por qué tzaklishish, hermanos. Porque significa muchas cosas. Pero ¿por qué lo utilizamos para hablar de la justicia de Jehová? Bueno, tzaklishish en realidad no es un sustantivo que signifique justicia. Tzakle más bien es un adjetivo. Es un adjetivo, no un sustantivo. Es decir, no significa justicia, sino significa justo, cabal, completo, íntegro, perfecto. Todo eso significa tzakle. Y cuando ese tzakle le agregamos la palabra shish, tzakle shish, significa súper cabal, súper completo, súper perfecto, súper justo. Así que en la plaza, cuando va uno a comprar en estas zonas, nos miden los productos que se miden por peso con una balanza manual, ¿verdad? Y ponen aquí unas papas que según ellos dicen que pesa 1 libra y del otro lado ponen lo que uno está comprando, ¿verdad? Y entonces, si no está bien la balanza en su lugar, el comprador va a decir, ñatzakle, no está cabal, ñatzakle. Pero si la libra está completa, el vendedor va a decir, no, tzakle. Y es lo mismo que vamos a decir de Jehová. Tzakleshish de Jehová. Él es completo, perfecto. Así que vamos a imaginarnos una balanza, hermanos. Con una de nuestras manos. Imaginémonos un malbil, es decir, una balanza. Y digamos, Tzakleshish. Muy bien. Pueden expresarse, hermanos. Tzakleshish. Aklishish. La última cualidad. Amor. Uhlapil. Ujlapil. Eso es interesante porque la palabra kujbaj es el estómago. A ver, todos vamos a señalarnos el kujbaj. Kujbaj. Bien. Kujbaj. A ver, repitamos. Kujbaj. Cookback. ¿Y amor cómo se dice? Ujlapil.
Es decir, sale de lo más interior de nuestro ser. Sale de nuestras entrañas. Kohlabit. Así que el amor en Mam no sale del corazón, hermanos. El amor en Mam, ¿de dónde sale? El Kochbach. Así que señalemos nuestro Kochbach y digamos Kohlabit. Kuhlabil. Kuhlabi. Muy bien. Viene de nuevo. Tipumal. 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 Bil. Nabil. Taklishish. Taklishish. Kuhlabil. Kuhlabi. Muy bien. Otra vez, despacito. Leisa lo dice fuerte y lo repetimos los demás. Tipumal. Tipumal. Tikumal, Taklishish. Nabil, Taklishish. Taklishish, Taklishish, Kuhlabil. Klabi, Tuklabi, Muy bien. Va a ser un poco más repito. Vamos a dejar nuestro lápiz, hermanos. Dejemos el lápiz y el cuaderno un momento. Vamos a dejar que esto, además de grabarse en el papel, se nos grabe aquí, después va a bajar aquí y ya lo podemos expresar al amo de casa. Vamos a hacerlo, hermanos. Sale Leisa. Tipumal. Kumal, Nabil, Taklishish. Salsik, Kuhlabil. Tuklabi, Otra vez. Tipumal. Tikumal, Nabil, Nabil. Kuhlabil. Salsik, Tuklabi. Nabil. Ahora viene rápido, hermanos. Tipumal. Muy bien. Sí le salió, ¿verdad? Otra vez. Rápido. Tipu. Excelente. Muy bien. Hayali. Bueno. Muy bien, hermanos. Tenemos las 4 cualidades. ¿Las quieren ver escritas? Aquí las ponemos. Muy bien. Nasama, me volví a salir. Aquí están las 4 cualidades de Jehová. Notemos, hermanos, que las 2 primeras inician con la letra T. Esta letra T al inicio de la palabra, en realidad la palabra es lo que sigue de la T. En realidad la palabra poder es ipumal, ipumalj. Y la palabra sabiduría es nabil. Pero cuando le pongo una T al inicio, estamos diciendo el poder de él, su poder de él. Y cuando digo tnabil, significa la sabiduría de él o de ella, porque recordemos que en Mam no hay diferencia entre género masculino y femenino, gramaticalmente. Tipumal, la fuerza o el poder de él. Tnabil, la sabiduría de él. Como ya dijimos, Tzaklishish no es un sustantivo, así que no puedo ponerle la T, porque no es algo que podamos obtener, sino es un adjetivo, es una condición. ¿Cómo vamos a expresar estas ideas a la hora de hablar de Jehová? Muy bien. Muy sencillo.
la palabra que aprendimos la vez anterior. At, que significa hay o tiene. At tipumal Jehová. Literalmente dice Jehová tiene poder, pero es la misma idea que en español transmite Jehová es poderoso, ¿sí? La otra va a seguir la misma idea. At tnabil Jehová. Las otras dos cualidades, o la otra cualidad, puesto que no es algo, no es un sustantivo, sino es un adjetivo, la forma de expresarlo es diferente. Es decir, no vamos a decir Jehová tiene justicia. No se puede decir eso en MAM. Tendremos que decir Jehová es justo. Tz'akleshesh de Jehová. Y aunque es perfectamente correcto decir que Dios tiene amor, es decir, si yo pongo at ujlabil Dios, es correcto, ¿verdad? Dios tiene amor. Pero bueno, vamos a utilizar mejor lo que dice la Biblia en primera de Juan 4:8, ¿no? Que Dios no solo tiene amor, sino que Dios es amor. Así que vamos a seguir la misma línea. Ujlabil de Dios. Dios es amor. Dios es amor. De nuevo, observamos que para un sustantivo solo le agregamos la palabra at. Ponemos ahí el sustantivo y mencionamos a Jehová, ¿verdad? En la otra parte, para decir que Jehová es algo y mencionar una cualidad o un adjetivo de él, vamos a utilizar esta expresión. Mencionamos la cualidad o el adjetivo y agregamos esta palabra enfática, te. Como aclaración, si yo le quito el te, no pasa nada, hermanos, porque solo es enfático. Si yo digo tzakle Jehová o tzakle shesh Jehová, significa lo mismo. Jehová es justo. Pero cuando hablamos de Jehová, le agregamos la palabra te porque es énfasis. Te Jehová. Así que por eso ven ahí la palabra te. Aunque si se la quitan, no pasa nada. Una pregunta. ¿Por qué cuclábil de Dios? ¿Por qué no le podemos poner cuclábil de Jehová? Ah, sí se puede. Puse lo de Dios. Sí se puede, cualquiera de las dos. Amor. Sí, estamos hablando de Dios. Y obviamente Dios es Jehová, ¿verdad? Sí, hermano. Jehová o Dios. Muy bien. Por cierto, ya que lo tocaste, esto es importante. La palabra Dios en MAM, la gente normalmente utiliza la expresión Kman. Literalmente podría significar nuestro Padre, pero es la forma en la que ellos se refieren a Dios. Kman Dios. Kman Jehová. Kman. Muy bien, pues ensayemos entonces esta parte. Muy bien, todos de nuevo. Lo digo y ustedes lo repiten. Atipumal Jehová. Atipumal Jehová. Atipumal Jehová. Atipumal Jehová. Nabil Jehová. Atipumal Jehová. Akleshesh Jehová.
Ujlabil de Jehová. Lábil De nuevo, hermanos. Atipumal Jehová. Jehová. Atnabil Jehová. Nabil Jehová. Aklehish de Jehová. Aklish de Jehová. Ujlabil de Dios. Lábil de Dios. Gente, ¿cree que ya podemos mencionar algo importante sobre Dios a la persona? Y algo muy bonito, ¿verdad? Qué mejor que hablar de Dios con las personas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a comentar en la próxima reunión, ¿sale? Y usted no se está reuniendo en una congregación por el momento de imam. Bueno, trate de utilizarlo. Si tiene alguna revisita, hablante imam, adelante. Si no, pues aunque sea en una carta, ¿verdad? Podemos inclusive seguir practicando el idioma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, vamos a agregar esta frase, hermanos. La vamos a memorizar a base de repetición, tantas veces como podamos en nuestro comentario o a la hora de ensayarlo. Vamos a agregar lo siguiente. Hicimos un texto, ¿verdad? No sé, Isaías 41:10, por ejemplo, y agregamos lo siguiente. Intzachdiekun ka. Eso significa, Isaías 41:10 muestra que, enseña que, o muestra, demuestra o muestra que, y entonces agregamos una de estas frases que acabamos de memorizar. Muestra que Atipumal Dios, o Atipumal Jehová, o muestra que Atnabil Jehová, o quizás nos muestra que Tzakle de Jehová, o Tzaklishish de Jehová, o quizás nos muestra que Kuhlabil de Dios, o de Jehová. ¿Vale? ¿Cómo ven? Escojamos un texto y después de leérselo a la persona, ¿qué vamos a decir? Intzachdiek un ka at kuhlalil Dios, o usando el término bíblico, kuhlabil de Dios. Dios es amor. Muy bien, ensayemos una vez esto. Escogemos un texto, en este caso, Isaías 41:10. Intzachdiek un ka. Repitamos esa. Intzachdiek un ka. Todos hermanos, una vez más. Intzachdiek un o intzachdiek in ka. Intzachdiek Kuhlabil. Muy bien. Cojamos el texto y podemos ensayar esto. Tenemos una lista de adjetivos que por ahí se nos compartió. La intención no es memorizar todas, simplemente sirven ahí para la consulta. Escojan 2 o 3 de estos adjetivos. El de la columna izquierda muestra algunos y el de la columna derecha muestra otros.
El de la columna derecha, pues va a decir el contrario. Por ejemplo, aquí dice abierto. Y el de la derecha sería cerrado. ¿Sí? Todos estos son adjetivos. Todos los de esta lista. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger 1, 2, 3 de estos adjetivos y tratar de unirlos con la palabra te. ¿Verdad? Es la que va. Te. Y mencionamos entonces lo que queremos mencionar. En este caso vamos a utilizar los animales que tenemos ahí una lista. ¿Sí? Tenemos una lista, un dibujito ahí que nos pasó el hermano Jared de los animales. Entonces, escoja 1 o 2 animalitos y póngale un adjetivo calificativo. Por ejemplo, yo voy a escoger el adjetivo que dice sabroso, rico. Ese adjetivo que está en nuestra lista se dice chuch. Así que yo voy a poner el adjetivo chuch y luego voy a agregar mi sustantivo. Chuch. Significa sabroso. Y solo le agrego el animalito que yo escogí. En este caso voy a poner egg, que es gallina. Chuch egg, o pollo en otras variantes. ¿Qué significa chuch egg? Significa el pollo es rico, delicioso, sabroso. Voy a poner sabroso para no confundir con la riqueza material. Ahí está. Chuch egg, el pollo es sabroso. Y si yo le pongo la expresión te, significa lo mismo, hermanos. Recuerden que es enfático la palabra te. Es enfático. Chuch teek o chuch ek. Es lo mismo. Solo le da énfasis. Hablando de Jehová, pues siempre se le pone porque pues, es Jehová. Pero hablando de otras cosas, como en este caso, no es necesario ponerle la palabra te. Bueno, después de hacer esto, vamos a poner esta otra letra. Lu. Chuch ek lu. Ese lu, la palabra lu, es un artículo que significa este, ese o aquel. Este, ese o aquel pollo está sabroso. Lu, ya lo estoy señalando. Ya lo estoy señalando, ¿sale? Ensayemos esa parte. Chuch ek. El pollo está rico. Chuch ek. Pero si lo voy a señalar, si ya lo estoy señalando, sea que está cerca de mí o lejos, pero ya lo estoy señalando, entonces voy a decir chuch ek lu. Eso, exactamente. Muy bien, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta actividad que vamos a hacer en casa? ¿No? Cabal, hermana Pau.
Entonces solo es porque como son los adjetivos, podemos escoger cualquiera, ¿verdad? Solamente vamos a agregar la T. Eso es la tarea, ¿verdad? Así es, hermana. Sí, es correcto. Escojan un animalito y júntenlo con un adjetivo. Escojan un texto y díganos una cualidad de Jehová. ¿Vale? Excelente, hermanos. Muy bien.